Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Estefanía Tapia Rodríguez, soy residente de primer año de la especialidad de urgencias médicas en el Hospital General de Zona número 8. El día de hoy vamos a dar continuidad al tema de trauma de pelvis. En esta charla vamos a hablar acerca de cuáles son los mecanismos de lesión que nos generan fracturas de pelvis y también conocer las diferentes clasificaciones que hay para trauma de pelvis. Antes de comenzar es necesario recordar que las fracturas de pelvis pueden estar provocadas por traumatismos directos sobre los huesos de la pelvis, como ocurre en accidentes de vehículos automotor o por fuerzas transmitidas desde el suelo a través de los miembros inferiores, como en las caídas de pie. También es importante recordar el tipo de energía, ya que aquellas lesiones que están provocadas por baja energía afectan solamente a una rama del pubis, o si se trata de lesiones generadas por alta energía, generalmente se asocian a hemorragia masiva y muerte. También es importante recordar que las zonas de la pelvis que son más frecuentes en donde ocurren las fracturas son aquellas como las ramas del pubis, los acetábulos, la articulación sacroiliaca y las alas del ilion. Ahora sí vamos a pasar a los diferentes mecanismos de lesión, que pueden ser de tres tipos. Puede ser compresión anteroposterior, compresión lateral y fuerzas por cizallamiento. Vamos a ver que el mecanismo de compresión anteroposterior se produce por una rotación externa de la hemipelvis lesionado. Esto va a generar que se rompan las estructuras en el marco anterior de la pelvis, es decir, las ramas del pubis o la sínfisis del pubis. Esta lesión va a generar daño en los ligamentos del suelo pélvico y de las articulaciones sacroiliacas anteriores, por lo que nos va a generar una inestabilidad rotacional de la pelvis y va a generar una lesión abierta como un libro, que puede ser de forma unilateral o bilateral, pero sin sufrir un desplazamiento vertical. Si estas fuerzas continúan actuando, van a romper también los ligamentos sacroiliacos posteriores y entonces se va a producir algo que se conoce como pelvis inestable. Estos desplazamientos causados por rotación externa tienen una fuerte asociación a lesiones neurales y del sistema vascular. También es importante mencionar que cuando un individuo se encuentra en bipedestación, van a existir distintas fuerzas que van a actuar en la pelvis. Imaginemos un individuo en bipedestación que está soportando una carga. Va a tener una fuerza de tensión en la región anterior del anillo pélvico y una fuerza de compresión en la región posterior. Si nos situamos en la posición de sentados, estas fuerzas van a actuar al revés, es decir, las fuerzas de compresión van a actuar en la región anterior y las fuerzas de tensión sobre la región posterior. También es importante mencionar que las estructuras óseas dentro de la pelvis son muy importantes para su estabilidad. Sin embargo, también es importante recordar que los distintos ligamentos que existen en la pelvis, como mencionaron en la clase anterior, también son de importancia para ayudar a la estabilidad del anillo pélvico. Ahora continuamos con el segundo mecanismo de lesión, que se refiere a la compresión lateral, y es una lesión que nos va a dar una rotación interna
de la hemipelvis lesionada. En este tipo de lesión se va a incidir sobre los huesos ilíacos y, como ya lo mencionamos, nos va a generar una rotación interna de la hemipelvis lesionada, y a nivel posterior nos va a producir una compresión ósea que puede ser una lesión por impactación del margen anterior en el sacro, algo que se conoce como fractura luxación sacroiliaca o crescent fracture. En el marco pélvico anterior vamos a obtener fracturas de las ramas del ilion e isquion de forma homolateral, contralateral o bilateral, dependiendo de la gravedad del impacto. Y también puede ocurrir algo que se conoce como medialización púbica o pelvis trabada. Otro mecanismo de lesión son las fuerzas de cizallamiento vertical, que se produce habitualmente en caídas desde altura. Puede ser que la caída se produzca con ambos pies o con un solo pie. Este tipo de fracturas nos van a generar un desplazamiento de estructuras óseas con lesión extensa de partes blandas. En la parte posterior se puede fracturar el sacro o la articulación sacroiliaca. A nivel anterior vamos a encontrar fractura de la sínfisis del pubis o de las ramas púbicas. O también este tipo de mecanismo de lesión está relacionado con lesiones completas que generan inestabilidad pélvica en cualquier punto. Aquí tenemos dos imágenes que nos muestran pues diferentes mecanismos de lesión. En la primera imagen observamos que se trata de un accidente por vehículo automotor. En este caso vamos a tener que se va a producir una fuerza que incide directamente sobre la pelvis en la posición de sentado. Y también imaginemos que el mecanismo de lesión es una compresión antero-posterior. Entonces, en este tipo de fracturas vemos que hay lesión de la rama superior y rama inferior del pubis. Y este tipo de fracturas se le conoce, bueno, cuando se fracturan las cuatro ramas, porque es de ambos lados, se conoce como lesión en horcajadas. Este tipo de lesiones está comúnmente relacionado con lesiones viscerales, principalmente pues del tracto genitourinario. En la siguiente imagen vemos a una persona que practica paracaidismo y pues al terminar sus actividades, la forma en la que él cae, o sí, es una caída, se pone en contacto solamente con un pie. En este caso, la fuerza se va a transmitir directamente sobre la extremidad inferior y, como vemos en la imagen, vemos que el fémur se va a introducir a través del acetábulo a la cavidad pélvica, generando lesiones en este nivel, y también puede dañar las estructuras que están contenidas dentro de la pelvis. Es importante tener en cuenta que las fracturas, que el trauma de pelvis produce no solamente lesiones a nivel pélvico, sino que también hay distintos tipos de órganos lesionados, y encontramos que principalmente son lesiones torácicas hasta en un 70%, entre las cuales pueden ser fracturas costales, neumotórax, fractura de esternón, fractura en mediastino o lesión de la aorta torácica. También a nivel abdominal, hasta en un 55%, las principales lesiones asociadas a trauma de pelvis es lesión en hígado, lesión en vaso, roturas vesicales, roturas de uretra o alteraciones renales. También podemos encontrar lesiones del esfínter rectal, perforación de alguna víscera hueca, rotura del diafragma, y algo muy común es el hematoma retroperitoneal con un porcentaje de hasta el 23%. Sin embargo, no solamente hay lesiones a órganos,
sino también el sistema óseo se puede relacionar con este tipo de fracturas en otros sitios. En este caso, el fémur es el hueso principalmente lesionado con fractura de pelvis en un porcentaje de hasta el 52%. También otras lesiones en la columna vertebral en un 17% y en cráneo hasta un 40%. Debemos tomar en cuenta también que se van a producir lesiones vasculares hasta en un 9%. ¿Y cuál es la pérdida potencial de volumen en los sitios de fractura? La literatura menciona que la fractura de pelvis se conoce como fractura asesina y esto es porque se ha estimado el volumen sanguíneo que existe en diferentes tipos de trauma. En pelvis podemos obtener una pérdida de volumen que va desde los 1500 hasta los 3000 mililitros. En fémur la pérdida estimada es de los 1000 a los 1500 mililitros. Y si tenemos lesión tanto de pelvis como fémur y sumamos esta cantidad, pues encontramos que la pérdida sanguínea es muy importante, ya que si recordamos que el gasto cardíaco en promedio es de 5 litros y haciendo la suma de estas dos pérdidas estimadas, nos damos cuenta de que una fractura de pelvis nos puede llevar a una pérdida de más del 50% del gasto cardíaco. Ahora vamos a pasar a la clasificación de trauma de pelvis. De acuerdo al ATLS, las clasificaciones son debidas al tipo de compresión de los patrones de fuerza que se presentan y podemos tener compresión antero-posterior, como vemos en la primera imagen. Esta tiene una incidencia de entre el 15 y el 20%. Otro patrón de fuerza involucrado es la compresión lateral. Este es el tipo de fractura que se presenta con mayor frecuencia, con una incidencia de entre el 60 y el 70%. Podemos encontrar también las fuerzas por cizallamiento vertical, con una incidencia entre el 5 y el 15%, o también podemos tener un mecanismo combinado que puede ser cualquiera de las formas mencionadas anteriormente. Otro tipo de clasificación que encontramos en trauma de pelvis es la clasificación de Marvin-Tile, que fue presentada en el año de 1980. Esta clasificación involucra los criterios de inestabilidad del anillo pélvico y su característica es que integra factores anatómicos, factores biomecánicos, factores fisiopatológicos y de complejidad de la fractura. Ventajas que tiene es que nos permite planificar en forma inicial el manejo quirúrgico según el tipo de fractura. En esta clasificación tenemos tres tipos: el tipo A, el tipo B y el tipo C, que a su vez se van a subdividir en números dependiendo de las características que ya mencionamos. Vamos a ver cada una de ellas. Tenemos que las fracturas tipo A, su principal característica es que son fracturas estables. En ellas no está comprometida la integridad del anillo pélvico posterior. Y los subtipos que tenemos es el A11, el A12 y el A13. En el A11 son principalmente fracturas avulsivas en la región de la espina ilíaca anterosuperior. El tipo A12 son lesiones o fracturas en la cresta ilíaca, y el A13 se refiere a aquellas lesiones en la tuberosidad isquiática. Continuamos con las fracturas tipo A, pero ahora del grupo A2.
Este grupo va a incluir fracturas del ala ilíaca, pero sin compromiso de la línea inonimada. También se va a subdividir en subgrupos, el A21, que solamente comprende las ramas ilio o isquiopubianas, el A22, que puede ser unas lesiones que aparezcan solamente de forma unilateral, y el A23, que aparecen de forma bilateral. Continuando con las fracturas tipo A, pero ahora del grupo 3, este tipo de fracturas corresponden a la luxación del coxis y se subdividen en A31, que son aquellas fracturas transversales del sacro. El A32 son aquellas fracturas que no están desplazadas y el A33 son aquellas fracturas que van a estar desplazadas. Continuamos. Este tipo de fracturas tipo A se consideran estables y habitualmente requieren tratamiento ortopédico. Sin embargo, en casos de que la fractura tenga un desplazamiento significativo, se puede optar por un tratamiento quirúrgico, pero estos detalles los vamos a ver en la siguiente charla, que corresponde a tratamiento. Continuamos con la clasificación de Marvin-Tile, en el cual tenemos la clasificación de fracturas tipo B. Este tipo de fracturas son las fracturas parcialmente inestables por un mecanismo de lesión rotacional, es decir, vamos a tener una interrupción parcial del anillo pélvico posterior. Y también van a tener sus subtipos. El tipo B1 son aquellas fracturas por rotación externa o en libro abierto. El tipo B1 es aquel que va a ocurrir por alteración en la articulación sacroiliaca anterior. Y el tipo B1-2 son aquellas fracturas o lesiones que van a ocurrir a través del sacro. Fracturas tipo B, pero ahora del grupo B2, son aquellas fracturas que ocurren por compresión lateral o rotación interna. El tipo B2-1 son fracturas por impactación en la región anterior del sacro. Las fracturas B2-2 se conoce como una luxofractura parcial en la región sacroiliaca. Y el tipo de fractura B23 es una fractura incompleta posterior del hueso ilíaco. El grupo B3 corresponde a aquellas fracturas con lesión incompleta pero bilateral del anillo pélvico posterior. Las fracturas tipo C corresponde a aquellas fracturas en la cual vamos a tener una interrupción completa de todas las estructuras óseas y ligamentarias del anillo posterior. Este tipo de fracturas se caracterizan por tener una inestabilidad rotacional y vertical. Y los subtipos es el tipo C11, en el cual todas las lesiones son a través del hueso ilíaco. El C12, las lesiones ocurren en la articulación sacroiliaca, y el C13 son las lesiones que ocurren en el sacro. En esta diapositiva observamos un resumen de lo que mencionamos anteriormente de las fracturas tipo C. El grupo C2, fracturas con compromiso unilateral y completo, así como contralateral incompleto del anillo pélvico posterior. Y el grupo C3 se refiere a aquellas fracturas con compromiso bilateral completo del anillo posterior. Y aquí encontramos pues los distintos subtipos dentro de la clasificación.
En esta diapositiva igualmente observamos a manera de resumen lo que comentamos anteriormente, de acuerdo a la clasificación de Marvin-Tile. Las fracturas tipo A se consideran estables porque tenemos un arco posterior intacto. Las fracturas tipo B se caracterizan por ser parcialmente inestables. Encontramos inestabilidad horizontal con estabilidad vertical, es decir, una rotura incompleta del arco posterior. Y las fracturas tipo C son las fracturas inestables, porque vamos a encontrar una rotura completa del arco posterior. Y aquí encontramos todas las subclasificaciones de los diferentes tipos de fractura. Cuando tenemos una fractura que está localizada solamente en el sacro, utilizamos la clasificación de Dennis. Esta clasificación está dada según el área anatómica en la que se localiza la fractura y vamos a tener tres zonas. La zona tipo 1 se refiere a las fracturas transalares. La zona tipo 2, fracturas transforaminales. La zona tipo 3 se refiere a las fracturas centrales. A su vez, las fracturas de sacro por la clasificación de Dennis 3 pueden tener distintas morfologías dependiendo de si seguimos la línea del trazo de fractura. Aquí en esta imagen observamos que el trazo de fractura simula una letra lambda y así es como se le denomina a esta subclasificación. También puede tener forma de letra U, puede tener una forma de letra T, puede formar una letra H o incluso una letra Y. Otra clasificación en trauma de pelvis es la clasificación de Young y Borges. Esta clasificación fue recomendada por el Journal of Bone and Joint Surgery y divide las lesiones causadas dependiendo de igualmente como el ATLS del mecanismo de lesión involucrado, que puede ser una compresión anteroposterior, compresión lateral, un cizallamiento vertical o una combinación de los mecanismos antes descritos. Las lesiones por compresión lateral. Vamos a ver que este tipo de lesiones las subdivide en 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3. En el grado 1 tenemos fracturas de las ramas del pubis y esto está causado por una fractura que va a comprimir el margen anterior del sacro. Esto también es, como observamos, de forma ipsilateral. El grado 2 involucra las mismas características que el grado 1, pero se le va a sumar una dislocación de la articulación sacroiliaca, igualmente del mismo lado de la lesión. El grado 3 es lo que describimos en la lesión del grado 2, pero en esta se agrega lesiones del lado contralateral al sitio de lesión que nos va a generar una inestabilidad del arco posterior de la pelvis. Las lesiones por compresión antero-posterior vamos a tener grado 1, grado 2 y grado 3. En el grado 1 se refiere a las fracturas de las ramas del pubis con presencia de diástasis menor de 2.5 centímetros. El grado 2 se refiere a la lesión de las ramas del pubis con una diástasis de la articulación sacroiliaca del mismo lado de la lesión, solamente que en estos casos la diástasis siempre tiene que ser mayor
de 2.5 centímetros. El grado 3 es las lesiones descritas en el grado 2, solamente que se va a agregar una disrupción de la articulación sacroiliaca del mismo lado y esta fractura pues tiene una mayor gravedad. Como observamos en la imagen, las diástasis en el grado 3 pues son mayores que en el grado 2 y en el grado 2 la diástasis es mayor que en el grado 1. Continuamos con la clasificación de Young y Porges. También tenemos las lesiones por cizallamiento vertical. Este tipo de lesiones siempre se van a acompañar de inestabilidad del anillo pélvico. Van a afectar tanto al arco anterior como al arco posterior. Generalmente está producido por múltiples fracturas y se asocia a lesiones de vísceras sólidas. Siempre que tengamos una lesión por cizallamiento vertical, es necesario descartar los sitios de sangrado activo. Y siempre, la mayor parte de las ocasiones estas lesiones se producen por mecanismos combinados. En esta diapositiva observamos a manera de resumen la clasificación de Young y Borges. Recordamos que es dependiendo del tipo de lesión. Puede ser una lesión anterior con sus diferentes grados 1, 2 o 3, compresión anteroposterior con sus diferentes grados 1, 2 y 3, lesión por cizallamiento o lesión por mecanismos combinados. Otra clasificación que debemos conocer es la clasificación de World Society of Emergency Surgery. Esta clasificación divide las lesiones del anillo pélvico en 3 clases: clase menor, clase moderada y clase grave. Y a su vez, estas clases se subdividen en grados. Veamos. En la clase menor involucra el grado 1, que va a comprender lesiones hemodinámica y mecánicamente estables. En la clase moderada va a involucrar el grado 2 y 3 y va a comprender lesiones hemodinámicamente estables, pero mecánicamente inestables. Y en la clase grave involucra al grado 4 y va a comprender lesiones hemodinámicamente inestables, y esto es independientemente del estado mecánico de las articulaciones. En este esquema podemos observar los 4 grados de la clasificación. Veamos que el grado 1, el 2 y el 3, todas las lesiones son hemodinámicamente estables. En el grado 1 va a involucrar el mecanismo de lesión compresión anteroposterior tipo 1, compresión lateral tipo 1 y se va a conocer como lesiones pélvicas menores. El grado 2 comprende el mecanismo de lesión de compresión anteroposterior tipo 2 y tipo 3 y compresión lateral tipo 2 y tipo 3, y este se caracteriza por ser lesiones pélvicas moderadas. El grado 3 involucra los mecanismos de lesión de mecanismos combinados y cizallamiento vertical. Este se clasifica como lesiones pélvicas moderadas. Entonces encontramos que el grado 2 y el grado 3 corresponde a lesiones pélvicas moderadas. El grado 4 ya son lesiones hemodinámicamente inestables que involucran cualquier lesión del anillo pélvico por cualquier mecanismo de lesión y se va a conocer como lesiones pélvicas graves. Como vimos anteriormente, la clasificación involucra toma en cuenta los grados de la clasificación de Young y Borges. En esta tabla observamos que la clasificación de los 3 grados, menor, moderado, grave, y a su vez de los 4
de las otras 4 subclasificaciones y cómo es que toma en cuenta la clasificación de Young y Borges también el estado hemodinámico y el estado mecánico de la pelvis. Bueno, en este caso sería el estado hemodinámico del paciente. Otra clasificación que también debemos tomar en cuenta en trauma de pelvis es la clasificación de la Sociedad Internacional de Trauma Vesical, porque como mencionamos unas cuantas diapositivas atrás, vemos que las lesiones causadas por traumas de pelvis se asocian a traumas vesicales. Y tenemos 5 grados. El grado 1 se refiere a un hematoma o contusión, pero es intramural. El grado tipo 2 se refiere a una laceración menor a 2 centímetros de la pared vesical en la región extraperitoneal. El grado 3 se refiere a una laceración mayor de 2 centímetros de la pared vesical extraperitoneal o menor de 2 centímetros en la pared vesical intraperitoneal. El grado 4 se refiere a una laceración mayor a 2 centímetros en la pared vesical intraperitoneal y el grado 5 corresponde a una laceración de la pared vesical extraperitoneal o intraperitoneal con afectación del cuello vesical o de los orificios ureterales. Y eso ha sido todo en esta segunda parte de trauma de pelvis. Continuamos el día de mañana con la siguiente charla. Agradezco su atención.